Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos hablando de Dando el nombre de Data como idea de que la música y las canciones son información que recibimos, el concepto fue entonces tratado por Tiny como una película con una cyborg llamada Xena como protagonista, formando parte de la carátula principal. Xena de cabello rosado ya había sido creada en el videoclip de una canción lanzada en el 2021, incluida este álbum, en donde participó Julieta Venegas y Bad Bunny, titulada Lo siento bebé. El tema suma las 19 canciones que publicó bajo su propio sello, Neon 16, y en los que invitó a estrellas del género urbano como Daddy Yankee, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Wisin y Yandel, Feid, entre otros. Los sonidos están atravesados por el reggaetón de la vieja escuela, el rap, el trap, música electrónica y dance. El proceso de creación fue un viaje diferente para mí. Me tomó tiempo asegurarme de que la música sonara cohesiva y al mismo tiempo resaltara el aspecto visual. Pasé casi un año perfeccionando el sonido, lo que sirvió de base para que los demás elementos se fueran uniendo a lo largo de casi 3 años. Y así comentó Tiny en la revista. A continuación estaremos viendo un corto de lo que es Xena. スタンド消えていく。つながりオーガニック、自然、そして私たちのコミュニケーション方法に置き換えられていますテクノロジー。テクノロジーをすぐに使えるようにして、アンドロイドを作ることにしましたセーヌ川と呼ばれる。それを歌で表現していきたいと思っていますとして、暗号化されるデータ。Uploading data. (人間として、音楽として、感情を伝える。そしてそれは、私たちを、人生の瞬間へと連れて行きますに保存されているもの、私たちの思い出は永遠に。おそらく、これらの曲はセナに与えるでしょう。あなたの記憶の中に、アクセスするのに、十分な感情そして生きていると感じることができる。最後にセナは起きろ。世界を思い出させます私たちがかつて住んでいた場所。Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en la segunda parte. En este clip solo estaba hablando de referencia a lo que es Xena. Dime tu opinión en los comentarios y si fuiste Xena en algún momento de tu vida, porque todos estuvimos apagados en cierta etapa. Nos vemos. Muero por besarte y por tener